El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. Y ahora llegó el momento en que el ruido se apaga. Bajamos la voz, acercamos el oído al fuego y dejamos que las palabras se posen despacio. Textos que no explican ni convencen, solo acompañan. Abren grietas suaves y nos recuerdan algo que quizá habíamos olvidado. Recíbelos como un susurro junto al fuego, sin prisa, sin juicio. Esto es Susurros de Tinta. El círculo de los viernes, por L.G. Morgan. Reconozco que soy una persona sugestionable. Reconozco que por eso mismo no debiera permitirme en general ciertos alardes o ciertas ligerezas que han llegado a conducirme muchas veces por senderos inciertos. Reconozco por fin que es muy posible que todo lo que está ocurriendo sea totalmente culpa mía. Pero culpable o no, he decidido que no puedo continuar con esto por más tiempo. Pesa mucho este secreto, tanto que amenaza con hundirme. No puedo continuar en esta situación, señores míos, y no puedo acabar con ella sin su ayuda. Sin intención de dramatizar más de la cuenta, puedo decirles que estoy a punto de volverme completamente loca. No sabría explicarles cuánto me ha costado arriesgarme a venir aquí y confiarles mis cuitas y mis temores. El señor Valcárcel, aquí presente, el presidente de ustedes, me convenció de su benevolencia. Me aseguró una y otra vez que los fines de este grupo, su asociación, no eran otros que los de desentrañar cuestiones semejantes a las que a mí me angustian. De otro modo nunca hubiera creído posible, y perdónenme el tópico, que en un pueblo pequeño y apartado como este pudiera darse el caso de una entidad como el Círculo de los Viernes, que les ha reunido a ustedes, intelectuales singulares, en torno a temas oscuros y asombrosos, muy poco respetados y aun acaso respetables. Ni siquiera me habría fijado en esta casona que yo juzgaba abandonada, y para qué negarlo, siniestra y de mal fario, de no ser porque el otro día reconocí en Fernando a un antiguo colega de mis tiempos de cátedra en la Facultad de Letras de Gijón, y porque cierta mañana, en una de mis cada vez más escasas salidas, cuando empezamos a hablar después del fortuito reencuentro, me atreví a confesarle tan solo una mínima parte de lo que he estado viviendo desde que compramos la casa del Pozo. Es curioso, ni siquiera supe que era ese el nombre de la casa hasta que llevábamos unos meses viviendo en ella. Pero sin duda esperan que les aclare de qué estoy hablando. Tienen razón. Debo empezar por el principio y arrojar algo de luz sobre este galimatías que la pura angustia me ha hecho presentar sin orden ni concierto ante ustedes. ¿Se han sentido alguna vez seducidos por alguien o por algo más allá de toda lógica y medida? ¿Han experimentado tal atracción y empatía por ese algo que han pasado a ser rendidos esclavos suyos? Eso me sucedió a mí hace años con la figura de Edgar Allan Poe. Como profesora de literatura, pueden suponer que he manejado ampliamente su obra. La he analizado al detalle, diseccionando cada parte y cada significado oculto. He degustado con fruición cada matiz y cada aspecto. Pero no era por alto que sea el concepto en que la tengo, la obra de Poe, lo que me sumía en ese éxtasis contemplativo que me convirtió en poco tiempo en ferviente admiradora suya. No. Era el hombre mismo, era la historia de su vida y el eco de su alma inmortal y atormentada, sí, su alma entrevista en medio de la creación fecunda que nos dejó como legado. El corazón de un hombre profundamente desgraciado, maldito y condenado para la eternidad. El genio encerrado en la materia opresora, qué sé yo, tal vez el aura romántica de su figura romántica por excelencia. No sé si habrán contemplado alguna fotografía suya. Si es así, sabrán de lo que estoy hablando. Esa mirada angustiosa y oscura que te invita a indagar en ella. Ese aire desvalido y a la vez poderoso que te convierte en devota protectora de su memoria. En fin, creo que en cierto modo yo me enamoré de Poe a los 18 años. Hasta diría que mi marido se le parece ligeramente. Luego la vida, la realidad y el sentido común se encargaron de relegar a un papel muy secundario la influencia que ejercía en mi imaginación. Hace poco más de un año, mi marido y yo compramos la casa en la que ahora vivo.
Esa adquisición era, sobre todo en mi caso, la cristalización de un sueño largamente acariciado. No crean que divago de nuevo, amigos míos, no. Ya llegaré a la conexión que tienen ambos asuntos, en apariencia tan dispares. Les pido solo un poco más de paciencia. Como decía, la compra de la casa era mi sueño. Una casa apartada y romántica, antigua, para remodelar a nuestro gusto y convertirla en un lugar de retiro muy especial. Por fin lo había conseguido. Allí estaba, en medio de un pueblo abandonado de los muchos que dicen que hay en el país. Una casa ruinosa, pero de belleza indiscutible, que susurraba con melancolía el recuerdo de otras épocas perdidas de grandeza y esplendor. Aquella casa con un torreón esbelto que se erguía con orgullo, adornado por un escudo de armas de piedra, parecía estar hecha a mi medida y ser la respuesta a las plegarias de toda una vida. Lo supe nada más verla. Una oscura afinidad, una premonición de algo más, nos ligó desde el primer instante. Pero dicen que lo peor que puede ocurrir con un sueño es que se haga realidad. Así fue en mi caso, de eso no queda la menor duda. A poco de habitarla y comenzar su reconstrucción, empezaron los problemas. Pequeños accidentes, olvidos inexplicables, sustos, señales ambiguas, sobresaltos y los primeros extraños descubrimientos. En la planta baja de la casa apareció una habitación secreta. La descubrimos por casualidad. Fue tratando de quitar el papel pintado, viejo y descolorido, de una de las habitaciones que había en la parte de atrás. Varias capas de papel después se nos desveló la silueta perfecta de una puerta. Tras un primer instante de estupefacción, nos animamos a abrirla. No había pomo alguno, así que tuvimos que hacer palanca con la primera herramienta que encontramos a mano, y tras un cierto esfuerzo logramos despegar la hoja del marco y se nos reveló el pozo de oscuridad que había al otro lado. El sonido de la puerta al abrirse fue algo así como el descorchar de una botella. Un olor a moho y encierro inundó nuestros sentidos. Todavía no lo sabíamos, pero aquel sacrilegio iba a costarnos caro. Fue como abrir la caja de Pandora. El mal se escapó de aquella celda y se expandió por la atmósfera para envolvernos en una sutil tela de araña. La habitación secreta era una especie de santuario. No sabría describirla de otro modo. Había una cama con dosel guarnecida de ajados rasos y terciopelos, un tocador con dorados arabescos, habitado por pomadas y ungüentos dispuestos pulcramente sobre la bruñida superficie. Espejos de marco dorado colgaban de las paredes enteladas, pero disfrazados de fantasmagóricos siluetas por lienzos negros que cubrían su superficie como en señal de luto. Había múltiples estantes barrocos y ornamentados, abarrotados de libros hermosos, relatos de misterio, poesía, colecciones de novelas románticas, decimonónicas. Había también fotografías en sepia de rostros desvanecidos, recuerdos colocados en fila como venerados reliquias de otros tiempos. Y omnipresente un nombre: Berenice. En las cubiertas de los libros, en cuadritos de petit point, en las tapicerías, escritos con tinta sobre el papel pintado de rosas amarillas que cubría las paredes. Mientras mirábamos todo aquello sin creer del todo que fuera real, un escalofrío de premonición me recorrió la espalda. Creo que lo supe entonces, pero preferí no hacer caso del aviso y labré nuestra perdición. Nos acercamos a la cama con religiosa reverencia, tratando de atisbar a través de las entrecerradas cortinas. Un grito de horror escapó de mis labios. Había una silueta inmóvil sobre el lecho. Por un momento me dominó la certeza absoluta de que nos encontrábamos ante los restos mortales de un ser humano. Mi marido estaba pálido como la misma muerte. A pesar de ello, me agarró con firmeza de la mano instándome a seguir y descubrir de una vez por todas lo que hubiera que ver en aquel infierno. El haz de la linterna temblaba al tiempo que mi mano. Al borde mismo del lecho, encortinado, dirigí con decisión la luz amarilla sobre la figura acostada para revelar su identidad misteriosa. Parecía una mujer dormida, hermosa como una diosa de alabastro. Se trataba de una estatua, una inanimada efigie de la muñeca de porcelana, pero de tal realismo que tardamos todavía unos segundos en comprender el engaño que sufrían nuestros sentidos. Tenía, artísticamente colocada en torno a su bello rostro, una cabellera dorada de pelo auténtico,
que el tiempo había empolvado ligeramente. Los ojos cerrados culminaban en suaves pestañas que pudieran haber aleteado un momento antes. Sus manos finas y delicadas descansaban cruzadas sobre su pecho, sosteniendo una rosa amarilla. Sus ropas eran blancas, como las de una novia, primoroso encaje y pliegues de seda que se acomodaban sobre formas rotundas de mayólica fría. Si hubiera comenzado a respirar de pronto, estoy segura de que no nos habríamos sorprendido. Ella estaba tan solo dormida, parecíamos sentir, y su alma serena debía de hallarse presa en aquella carne artificial. Para aumentar nuestra aprensión, tuvo que suceder algo todavía más: el latido de un corazón. Me pareció que al abrir aquella puerta, al profanar el secreto y traspasar el sello de la tumba, pues eso era lo que yo sentía que era aquella estancia extraña, habíamos devuelto a la vida una entidad misteriosa que se iba a apropiar de lo que apenas había empezado a ser nuestro. Un retumbar inconfundible. El sonido rítmico de un corazón se hizo audible lentamente. Surgió de la nada y fue aumentando en intensidad hasta adueñarse del espacio. El aire enrarecido de la cámara se espesó aún más y nos robó el aliento. Tosiendo y jadeando sofocados, salimos precipitadamente de la habitación y después, con un esfuerzo atroz, mi marido logró cerrar la puerta para acabar, sudoroso y afectado, apoyado en ella, como si tratara de impedir que algo o alguien escapara. Para mi marido, esa sería a partir de entonces y para siempre la cámara de los horrores. Desde ese preciso instante empezó a desarrollar una comprensible y creciente animadversión hacia la casa que no haría sino crecer día a día. ¿Cómo olvidar lo que había en el corazón mismo de aquella construcción que tratábamos de hacer nuestra? Sin duda, tenía ya un dueño tenaz que pervivía entre esas paredes. Instantes después de creernos a salvo, yo grité de puro horror. Restregándose contra mis piernas se hallaba un gato negro, que maullaba lastimero y que levantaba hacia mí el rostro para mostrarme lo que yo en mi fuero interno ya sabía. Tenía un solo ojo. El otro era una cuenca vacía y medio cerrada, cicatrizada hacía mucho. ¿De dónde había salido el gato? Aquello fue más de lo que podía soportar mi marido. A punto de desvanecerse, tuve que ayudarlo a caminar hasta un sofá cercano donde se dejó caer sin resuello. «Nos vamos de esta casa», susurró con angustia. «Pero, Manuel, ¿qué tontería estás diciendo? Vamos a hablar. ¿Cómo vamos a irnos de nuestra casa así, sin pensar?» «Esta no es nuestra casa», contestó él, con la mirada perdida y la voz acerada. Lo odié entonces, Dios me perdone, pero ya no pensaba con claridad. No podía considerar siquiera marcharme de allí. Pertenecía en cuerpo y alma a aquella casa. Una malsana inclinación me poseía sin siquiera darme cuenta. La casa ejercía sobre mí un influjo indescriptible. Era víctima de un embrujo fatal que me robaba la voluntad. No podía negar, no obstante, la naturaleza aberrante que la habitaba. La atmósfera de aquel lugar era malsana. En el fondo lo sabía, sí, pero una extraña mezcla de repulsión y atracción salvaje me encadenaba a sus misterios, impidiéndome aceptar siquiera la idea de alejarme de ella. Había otro aspecto que de ningún modo iba a comentar a Manuel, otra cuestión que añadía aún más elementos de intranquilidad a la ya inquietante situación. Poe. Supongo que ya lo habrán notado, ¿no? El nombre, Berenice, un relato de Poe, la muerte de mujeres hermosas, una constante en su obra, el corazón delator, otro relato, los latidos estruendosos que no se pueden desoír, el gato negro y tuerto, otro protagonista. Mi vieja obsesión aparecía de nuevo, pero esta vez convertida en materia y sucesos ciertos, plasmada en esa casa que me había hecho suya desde el comienzo. Pude convencer a Manuel de esperar un poco más. No íbamos a mudarnos como ladrones en la noche. Podíamos encomendar la reforma de la casa a unos profesionales y pedir que eliminasen aquella estancia. No había que dramatizar, le suplicaba. Cumplí con lo pactado y acometimos la reforma total de la casa. También tuve que deshacerme del gato, que se empeñaba en acudir una y otra vez donde quiera que estuviéramos. Había sido otra de las condiciones ineludibles de Manuel. Y entonces empezaron las cartas. Siempre la misma,
sin remitente. Me las traía el cartero del pueblo, apodado, ríanse, Cuervo, igual que todos los miembros de su familia, un apodo singular, sin duda, y aún más dramático, tratándose de este caso que les presento y que tomaba para mí tintes cada vez más irreales. Sánchez y Hermanos, la empresa que iba a hacernos la obra, fue también una mala elección desde el principio. Los obreros encontraban al parecer mi casa poco de su gusto. Miradas subrepticias, señales contra el mal de ojo, miedo a trabajar a solas tras la puesta de sol. Su actitud nos decía a las claras lo que no fueron nunca capaces de expresar con palabras. Llegaron a pedirnos planos antiguos de la casa, en caso de tenerlos, porque las mediciones que hacían, nos dijeron, no cuadraban con el esquema existente y mucho menos con la configuración habitual de tales mansiones. El acceso a la torre, por ejemplo, había sido condenado y fueron necesarias varias jornadas para demoler lo que a todas luces había sido construido con pretensiones más de prisión que de casa solariega. En medio de todo aquel caos, Manuel me dejó sola, me abandonó. Nunca había sido un luchador. Una vez más, fiel a su instinto, optó por capitular y escapar de los problemas. Se rindió. Él era el último lazo que me anclaba a la cordura, impidiendo que el alma de la casa se adueñase por completo de mi voluntad. Sin Manuel, me dejé poseer sin ofrecer más resistencia. Despedí a los obreros. Me quedé sola. Y perdí la noción de los días y las noches. Me fui hundiendo lentamente en la atmósfera de mi mansión escondida, hasta que me encontré con Fernando y él me rescató de las garras del olvido. Gracias a él estoy aquí para pedir su ayuda. Tienen que venir a la casa. No puedo sola. Por favor, tienen que ayudarme a escapar de allí. Por cierto, ¿les he mencionado que me llamo Annabel? Y que era precisamente ese poema de Poe, Annabel Lee, el que había escrito en las cartas misteriosas. Esto fue lo que Annabel Lee Reina, mi amiga y antaño colega de la universidad, nos explicó aquella noche en que apareció por vez primera en una de nuestras reuniones del Círculo de los Viernes. Mis compañeros de asociación y yo éramos grandes aficionados a los sucesos extraños y los acontecimientos de tinte sobrenatural, los enigmas, los misterios. Habíamos ido conociéndonos los 6 de manera casual en los últimos años. En una comarca remota, con pocos habitantes y aldeas pequeñas y dispersas, las pocas personas que tienen intereses comunes, y más en un caso como el nuestro, cuando esos intereses son poco habituales, tienden a relacionarse y trabar amistad, buscando en la mutua complicidad el método seguro de alejar la soledad que en mayor o menor medida nos aqueja a todos. Las reuniones de los viernes eran para los 5 miembros cita obligada y, por otra parte, la única servidumbre que cualquiera de nosotros aceptaba gustosamente. Comentábamos noticias y cualquier dato de los que durante la semana nos dedicábamos a recabar con fruición y elaborábamos teorías para tratar de explicar aquellos fenómenos que constituían nuestro objeto de estudio, por decirlo de algún modo. El caso que nos planteó Annabel aquella noche era la culminación de años de estudios y quimeras que nunca hasta entonces habían cristalizado de manera tan abrumadora ante nuestros ojos. Ella acudía a nosotros, plena de angustia y desvalimiento, una hermosa mujer que necesitaba de nuestros conocimientos. Sin ninguna duda, aceptamos todos. El siguiente fin de semana, pertrechados para cualquier eventualidad, nos presentamos en la Caza del Pozo para instalarnos allí durante al menos un par de días. Horas interminables de cábalas e hipótesis inútiles nos avalaban en aquel trance. Nada más entrar en la mansión, sentimos con fuerza una cierta sensación de opresión y un fuerte rechazo intangible, pero que era, no obstante, bien percibido por todos. La casa se mostraba hostil ante nuestra intrusión. Allí habitaba el mal. Y allí estaba Poe, no tuve ninguna duda. Su espíritu moraba en esta casa. En realidad, ninguno podíamos dejar de verlo. La atmósfera sombría y perversa de todos sus cuentos, los guiños manifiestos a su obra, y también esa inmensa tristeza que te atrapa como una tela de araña, el dolor atroz de los trágicos amores, la belleza sutil que surge del cóctel morboso más cruel, cuando el amor se mezcla con la muerte. Esa mansión retirada era un monumento levantado en honor a la amada muerta, una casa construida en torno a un mausoleo, pues eso era, sin lugar a dudas, la habitación secreta.
la misma alma que animaba a Edgar Allan Poe, la oscura esencia que inspiró sus obras, se había adueñado de esta edificación lejana. Lo supe entonces, colándose quién sabe si por los huecos de la imaginación, entre las líneas de texto de los libros que había por doquier en la combinación arcana de las palabras. Deambulamos por las estancias guiados por Annabel, y lo que vi era otra casa bien distinta de la que había levantado en mi imaginación la descripción que hiciera ella. Quedaban pocos rincones en obras. La mayoría de las habitaciones estaban cuidadosamente reconstruidas y mostraban ya el aspecto que en tiempos pasados debían de haber lucido, con toda probabilidad en manos de antiguos ocupantes. Llegamos a la torre. La planta cuadrada de la misma estaba ricamente alfombrada. Una escalera de caracol ascendía hacia la oscuridad adosada a la pared norte. Cuadros sombríos, retratos, nos vigilaban ominosos desde las paredes de la piedra. ¿Cómo habría conseguido Annabel aquel ajuar? ¿Cómo esas piezas valiosas? Mi amigo Luis abrió la marcha escaleras arriba, alumbrándose con una linterna. No parecía haber instalación eléctrica en esa parte de la casa. Los peldaños gastados, como envejecidos a propósito, nos llevaron sucesivamente a 3 estancias cuadradas de igual planta que la del piso abajo. Allí no había nada de interés. La última estancia, que debería haber revelado la magnífica vista de los contornos, había sido cegada. Los 3 ventanales de la estancia se hallaban tapados por mampostería, disimulada a su vez por gruesos cortinajes de terciopelo negro. Volvimos a bajar. De nuevo Luis hacía de Virgilio en aquel círculo del infierno. Y entonces escuchamos el maullido terrorífico de un gato. ¡Dios mío! Aquello no podía estar ocurriendo. Una vez más el endiablado autor de Boston se manifestaba allí. Lo estábamos contemplando ahora. El demonio atormentado que habitaba en el demente genio, o la mente privilegiada que inspiró las palabras, se plasmaba allí, en aquella mansión de otros tiempos, que componía con versos de piedra el poema trágico de una morada de pesadilla. El sonido parecía proceder de algún lugar bajo nuestros pies. Apartamos con violencia la alfombra que cubría el suelo y apareció una trampilla ancha con una argolla metálica. Bajo la trampilla se abría una escalera empinada y estrecha que nos condujo unos metros hacia abajo hasta un subterráneo lúgubre, qué bonita palabra, que olía horriblemente a humedad. Con un escalofrío de aprensión contemplé el sótano tenebroso donde habíamos ido a parar, apenas iluminado por la luz difusa de nuestras linternas, y al instante me vinieron a la imaginación las palabras que describían el sótano, de El gato negro. Las mismas toscas paredes de revoque precario y mal acabado, el color gris ceniciento que hablaba de vejez y decrepitud, la tierra recientemente removida. Divagaba, en estado casi de trance. Entonces tuve una revelación. Sosteniendo la mano de Annabel con tanta fuerza que parecía fundirse con la mía, me acerqué a una de las paredes y con gesto trémulo señalé a mi amigo Ignacio el lugar indicado donde debía hundir el pico. Ignacio es fuerte y diestro y en pocos golpes derribó el obstáculo que nos separaba del secreto. Tras la pared había un cuerpo. Apelando a no sé qué tipo de valor, tiré del lienzo que lo cubría sin llegar a ocultar su forma humana. Annabel soltó un grito de puro terror. Luego, como una loca, se lanzó hacia el cadáver y antes de que ninguno pensara siquiera en impedírselo, lo tomó entre sus brazos y empezó a cunar el saco de huesos y piel putrefacta en que se había convertido. «Manuel, mi amor», gemía entre sollozos, «no te fuiste, tú seguías conmigo». Era su marido. En medio del más profundo estupor, mis 5 camaradas y yo fuimos testigos de su dolor y su agonía, y pensé naturalmente que la mujer de la que me acababa de descubrir, enamorado, en medio de encontrados sentimientos y siniestras emociones, no era otra cosa que una loca asesina que había sucumbido a una obsesión enfermiza. Podría poner punto y final aquí a esta historia. Puede parecer que no hay nada más que añadir, pero tal vez los amantes de las explicaciones completas y exhaustivas, de las teorías redondas y los cabos bien atados, vieran sus expectativas en cierto modo defraudadas.
Vayan para ellos unos cuantos hechos más, algunos de los cuales quedaron tan solo en conocimiento de los miembros del Círculo de los Viernes. Tras el levantamiento del cadáver de Manuel, Anabel fue internada en una institución psiquiátrica en espera del resultado de la investigación subsiguiente que debía esclarecer los hechos. Resultó que Manuel padecía de un tipo de cáncer virulento y que los médicos lo habían ya desahuciado, dándole una esperanza de vida de apenas unos meses. Fue entonces cuando Anabel y él decidieron hacer realidad el sueño de toda la vida de tener una casa en el campo. Lo vendieron todo y se embarcaron en la aventura de comprar y transformar aquella casa, que habría de ser su retiro y su refugio. Ella abrigaba también la esperanza, poco fundada, de que la vida tranquila y el ambiente sano del que disfrutarían lograría lo que los médicos y medicinas se veían incapaces de apuntar siquiera. Pidió una excedencia en el trabajo y se entregó en cuerpo y alma a la nueva casa y al cuidado de su marido. La autopsia no encontró evidencia alguna, además de la ya citada enfermedad, que indicara otra causa que hubiera acelerado o contribuido a la muerte. Quedó claro para nosotros, desde ese momento, que Anabel había sido sincera cuando nos contó lo sucedido, solo que lo que ella interpretara entonces como abandono o deserción por parte de Manuel, lo que definía como su facilidad de rendirse ante los avatares de la vida, era ni más ni menos que el curso normal de la naturaleza que su mente enferma, alejada ya sin remedio de la realidad, no podía aceptar. Ella emparedó a Manuel en el sótano y luego olvidó lo que había hecho y creyó por completo en su huida, que la dejaba sola y desamparada en manos de ese espectro oscuro cuya alma atormentada habitaba aquella casa. Ese ente terriblemente desgraciado que la deseaba con desesperación y que había convertido aquella construcción grotesca en palacio y prisión para ella. Lo que nosotros creemos, aunque por razones comprensibles nunca nos aventuraremos a compartirlo con nadie, es que aquella casa terrible, o la vida que la nutría, deseaba a Anabel desde el principio. El verdadero amo de la casa había perdido a Berenice. La muerte o la vida misma se la habían arrebatado. Y si no podía tener a Berenice, si la había perdido para siempre, tendría a Anabel Lee, la bella y gentil novia que lo salvaría de sí mismo, del abismo de desesperación al que se aboca toda vida. Y eso fue lo que labró la perdición de mi amiga, o mi amada, confesaría gustoso si en un futuro lejano ella llegara a estar en condición de oírlo. Tal vez en mí anide una emoción parecida, tal vez esté poseído por el mismo extraño mal de la pasión romántica, necrológica y trágica. Pero si ella me mirara un día y me sonriera de esa forma triste y esquiva que tenía cuando hablaba de Poe, entonces me lanzaría de cabeza al abismo, aun a riesgo de acabar algún día emparedado en el sótano, con la única compañía de un gato negro. Bueno, pues un consejito antes de la despedida. Dios ordena, la patria obliga y el rey explota, así que os desea salud y anarquía. Bueno, chicas, ya podéis abrir los ojos y regresar a la realidad cotidiana, aunque seguramente, y nos gustaría, un poco más enriquecida. Y esto habrá sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima hoguera.